es tu abuela? ¿Sabes quién es esa persona que es llamada tu abuela? Bueno, este es un texto que encontré. Soy Teresa Fulgueral. Como siempre les digo, hay cosas que me gustan mucho en mis lecturas y trato de transmitírselas porque son un mimo al alma. Así que bueno, espero que me acompañen porque es cortito el texto y trae mucho sentimiento. Es cómo nos ven, y ya digo nos ven porque soy abuela, los nietos, que son un poquito más grandes, el mío todavía es bebé, pero bueno, con un poquito más de edad, cómo nos ven las abuelas. Así que bueno, los invito a quedarse y a analizar este texto. Les aseguro que es muy bonito. Les leo. Dice: ¿quién es tu abuela? Mi abuela es esa señora que lleva un bolso en el pañuelo con mis mocos, un paquete de toallitas, un caramelo y un pañal de emergencia. Mi abuela es ese cohete tan rápido que va por casa disparada y está en todas partes. Mi abuela es esa maga que puede hacer desaparecer lágrimas con un beso. Mi abuela es esa forzuda capaz de coger en un solo brazo mis 15 kilos, aunque después le duelan todos sus huesos. Mi abuela es esa campeona del atletismo capaz de llegar en décimas de segundo de 0 a 100 para evitar que me caiga por las escaleras. Mi abuela es esa heroína que vence siempre a mis pesadillas con una caricia. Mi abuela es esa señora con pelo de 2 colores que dice que en cuanto tenga un ratito va a la peluquería. Mi abuela es esa que cuenta cuentos, que lee, que inventa las historias más divertidas solo para mí. Mi abuela es esa cocinera capaz de hacerme una cena riquísima con 2 cosas que quedaban en la heladera. Mi abuela es ese médico que sabe con solo mirarme si tengo fiebre, cuánta y qué debe de hacer. Mi abuela es esa cantante que en las noches canta la canción más dulce mientras me acuna en un ratito. Mi abuela es esa payasa que hace que me doble de risa con solo mover la cara. ¿La ves? Es aquella, la más guapa, la que sonríe, eres tú. Feliz Día de las Abuelas. Bueno, el texto es cortito, como se los dije, es muy lindo porque se supone que es lo que dice un niño que ya tiene alguna noción de lo que es esa figura tan importante que debe ser la abuela en la vida de esos niños. Así que bueno, a mí me toca, no tanto porque es muy bebé todavía, pero realmente sueño con que él pueda verme de esa manera, que pueda disfrutarme de esa manera, que tengamos esa conexión que ya la tenemos en realidad, que yo la siento y que es tan importante, y que si uno no es abuela no lo siente y no lo ve, no lo puede vivir por la experiencia de otro, la puede vivir solamente por su experiencia personal, y esto lo digo con conocimiento de causa, porque nunca me imaginé que ser abuela era ser así, como es ahora. Así que bueno, yo los agradezco primero haberme acompañado hasta acá. Les pido que se suscriban si no lo han hecho hasta ahora. El canal tiene todos estos mensajes para la vida misma. Me gusta encontrar estas cosas que nos hagan reflexionar un ratito, que nos hagan ponernos a pensar de las cosas que nos pasan a diario. Así que bueno, sin más, yo me despido de ustedes hasta dentro de muy pocos días.
máximo una semana, que no creo porque tengo mucho material para transmitirles, así que los veo pronto, les mando muy buenas vibras para todos y que pasen bien. Gracias por acompañarme, los quiero mucho, que pasen bien, chao.